Lupa Universate. En un 24% aumentó la mortalidad por cáncer en Venezuela entre 2014 y 2021, mientras la incidencia, es decir, el número de casos diagnosticados de esta enfermedad, subió 7% desde 2019. Así lo destaca el más reciente estudio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y el Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, CESMA-USB. El informe, presentado el pasado 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, indica que nada más en 2021 en Venezuela fallecieron 30.100 pacientes oncológicos, es decir, que cada día fallecieron 82 personas, entre 3 y 4 cada hora, por lo que esta patología sigue siendo la segunda causa de muerte en nuestro país después de los eventos cardiovasculares. Precisamente para comentar estos resultados, las causas detrás de ellos y las políticas públicas que deberían aplicarse para que estas cifras puedan disminuir, nos acompaña vía telefónica el profesor Pedro Valles. Él es licenciado y magíster en matemáticas y docente investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la USB. Profesor, bienvenido a Universate, gracias por atendernos. Buen día a todos. Profesor, ¿qué significa que cada hora mueran entre 3 y 4 personas por causa del cáncer en nuestro país? Estadísticamente hablando, ¿cómo se interpreta este incremento de 24% de la mortalidad en 7 años? Realmente eso lo que significa es que ha habido un crecimiento constante de la enfermedad, tanto en incidencia como en mortalidad. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esta situación? ¿Los números están por encima del promedio mundial o son más o menos parecidos a lo que ocurre en otros países? Si hablamos de Latinoamérica, estamos un poquito por encima del promedio. No son los números, los peores números de la región, pero sí estamos por encima del promedio. De acuerdo con el informe que ustedes presentaron, hubo un incremento de 7% en los últimos 2 años en el número de casos de cáncer diagnosticados en el país. ¿Por qué está aumentando la incidencia? ¿Con qué se encontraron ustedes? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Hay varias razones por las cuales puede estar aumentando. Lo primero es porque no necesariamente hay tantas pesquisas, no se consiguen tantos casos en estados tempranos y también existe una falta de educación en términos de qué se debe hacer para descubrir cáncer en las distintas localizaciones que puede ocurrir. Ahora, profesor, de acuerdo a lo que encontraron en el informe, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en Venezuela y a qué se está debiendo esa mayor ocurrencia de esa tipología? ¿Ha variado la frecuencia del tipo de cáncer que se diagnostica? Las causas más frecuentes de cáncer en Venezuela en hombres suelen ser próstata, pulmón y la zona de colon recto o la parte digestiva. En el caso de mujeres es mama, cuello uterino, pulmón y zona digestiva, y esas han sido las principales localizaciones históricamente. Estamos conversando con Pedro Valles, él es investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar. Él participó en la realización del informe titulado Pronóstico de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela 2021. Profesor, el estudio que ustedes realizaron recoge data sobre la situación de los pacientes oncológicos en cuanto a acceso a diagnóstico y a tratamiento a tiempo, ¿cierto? ¿Qué nos puede revelar sobre esos hallazgos? Realmente lo que se hace en el estudio es tratar de proyectar cuáles son las cifras para el año 2021, ya que los últimos datos que se tenían para el momento del estudio eran datos del año 2014 para la mortalidad y para el 2019 en el caso de la incidencia. Entonces lo que se hace es una proyección para tener números al día, que es una de las metas mundiales que se tienen en el cáncer. Ahora, ¿ha habido en el estudio que ustedes hicieron en cuanto a las proyecciones algunas referencias a lo que podría estar detrás de estos números? Es decir, recogieron información sobre si los pacientes están accediendo al diagnóstico y al tratamiento adecuado, porque recientemente el presidente, un representante de la Sociedad Anticancerosa decía que para los pacientes oncológicos en este momento es un vía crucis la atención de sus casos. Pero el estudio como tal lo recogió o lo indagó. Realmente no existen herramientas reales para tener los datos precisos que nos permitan sacar esas conclusiones.
Sin embargo, en la sociedad anticancerosa se hace un trabajo bastante grande junto con pacientes de cáncer para saber cuál es su estatus, para ayudar a hacer pesquisas que consigan de forma temprana los cánceres en las localizaciones más importantes. Profesor Ovalles, ¿qué recoge este estudio en relación con las políticas públicas para hacerle frente al cáncer? Este estudio, más que recoger cosas de lo que quiere hacer, es justamente tomar conciencia de que el cáncer sigue siendo un problema, que hay, por ejemplo, localizaciones como cuello uterino, en otras partes del mundo ya está casi erradicado, y que aquí todavía sigue siendo una de las causas más grandes de cáncer. Entonces, la idea de este estudio es educar y sensibilizar que esto es un problema bastante grave aún en Venezuela. Profesor, ¿por qué es tan importante que existan estadísticas confiables sobre este tema? Y finalmente, ¿dónde se puede encontrar información sobre los resultados, la data de este informe? La importancia fundamental es que, bueno, como todo, nosotros necesitamos saber cuál es la realidad del país para poder tener la posibilidad de hacer políticas públicas que sean efectivas y que de verdad vayan a la causa real del problema del cáncer en Venezuela, así como con cualquier otra enfermedad. Y bueno, el lugar donde pueden conseguir toda la información, no solamente el informe del 2021, sino que además pueden ver los 5 informes que hemos trabajado en conjunto, la Sociedad Cancerosa y el Centro de Estadística y Matemáticas Aplicadas a la Universidad Simón Bolívar, es en la página de la Sociedad Anticancerosa, sociedadanticancerosa.org. Ahí está, en la parte de prevención y educación, toda la información de lo que hemos hecho durante todos estos años. Profesor, agradecemos la información que nos brindó en Universate. No hay duda de que urge emprender acciones para atender y disminuir los casos de cáncer en Venezuela, una enfermedad que definitivamente, si se diagnostica y trata a tiempo, puede ser vencida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Teníamos en línea telefónica al profesor Pedro Ovalles, docente investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, CESMA-USB. Lupa Universate.